golpe a golpe sobre el yunque que arranca ignorancias, forjando sueños transformados en realidades que rompen limitantes. Libro 32. Newsofismo evolutivo terapéutico. Séptimo vídeo. Apartado E. Pirámide de las facetas de la personalidad en los circuitos de vida. La holisticidad que atañe al ser humano se compone de 6 eneágonos superpuestos en forma de pirámide, compuesta por las 6 facetas de la personalidad reflejada en cada uno de los 9 segmentos que representan a los circuitos de vida. Las facetas de la personalidad están influenciadas y condicionadas a nuestro entorno del circuito de vida en que participamos, similar a la ley causa-efecto. Esta vida que nos toca vivir es única y personal, por lo que entenderla y encontrar los resortes y su forma de utilizarlos se convierte en un tema muy valioso para quienes queremos participar en este arte de la evolución transmutadora. Veamos entonces las partes de las que consta esta pirámide de las facetas de la personalidad. A. Plataforma con solapas que impiden que el dado se salga. B. Cada solapa corresponde a uno de los 9 sectores que componen los circuitos de vida. C. Cada segmento contiene 6 celdillas relacionadas con las 6 facetas de la personalidad. D. Una solapa extra donde se contiene información sobre el resultado que salga en el dado. El 1, 2 y 3 está relacionado con las carencias o sombras, y el 3, 4 y 5 con la faceta de la personalidad en sí. E. Un dado pequeño, que se tira dentro de esta plataforma cuyas pestañas impiden que el dado se salga fuera. Y puesto que no existe la casualidad, allí donde caiga el dado junto con el número que salga en el dado, nos arrojará ello información interesante sobre lo que se ha de trabajar, tanto lo que refiere a las facetas de la personalidad como lo que refiere al circuito de vida. Para aclarar lo que el dado nos indique, podremos hacer uso de los 3 libros de consulta y las 4 tablas de la psicología holística más importantes. Apartado F. Reflexiones newsofistas. Punto 1. Los cimientos fundamentales de la felicidad. Son los pequeños hábitos, buenos o malos, neutros, mantenidos por nosotros los que generan las grandes victorias o derrotas. Nuestra mente recibe unos 66.600 pensamientos neutros diarios, a modo de sueldo por nuestra participación en esta existencia humana. Los pensamientos son neutros. Es nuestra mente quien los polariza hacia lo negativo o positivo. Lo que hacemos con ese sueldo neutro a modo de pensamientos es el único responsable de generar ahorros o deudas en nuestra vida, con lo que así se gesta el conflicto como oportunidad de victoria que es. Cuando con nuestros hábitos generamos deudas, lo negativo, las deudas generan más insatisfacciones y decepciones que se comen de la paz y bienestar del que genera ahorros. Por lo que en esos casos se recurren a trampas que más entrampan, generando ello un circuito vicioso. Yin. Y cuando nuestros hábitos confabulados con nuestra inteligencia y sus consecuencias se han especializado en negativizar la mayoría de nuestro sueldo, no queda otra opción que la de somatizar, generando un mal carácter siempre crítico y condenante,
al que se le pasan desapercibido lo bueno de que se dispone, focalizándose solo en lo malo. Y cuantas más deudas generadas, los nuevos pensamientos que nos llegan son más desafiantes y facilitan más las negatividades y el pesimismo, generando ello un retroceso en nuestro avance evolutivo programado, degeneración. Y ante esta situación enfermiza del cuerpo y de la mente, solo resta el recurso de quedarse cómodamente atrapado y ser un enfermo crónico, o reaccionar y poner de todo el empeño necesario para revertir las consecuencias que todo este proceso genera. Técnicas como la potenciación de la positividad, la del agradecimiento que nos incita a realizar valoraciones positivas de lo que nos sucede, la de la psicorrecoherenciación, psicorreparación, etc., son herramientas poderosas para que con el aporte desde el libre albedrío de nuestra voluntad persistente, consigamos revertir tales degeneraciones y convertirlas en grandes triunfos. Y ante estos cimientos que fundamentan la felicidad, está claro que surgen dudas como las aquí expuestas, donde tú también podrás participar, aportando de tus inquietudes más profundas. Maestro, ¿qué y cuánto se necesita para cambiar las derrotas en victorias? Solo el darse cuenta implícito en esa sabiduría que todo lo ha de reflejar. Nada trascendente te permanece oculto. Es solo cuestión de poner atención y aprender, teniendo siempre presente lo de aprendes o te ofendes. ¿Y si me enseñas de ese reflejo oculto que no soy capaz de desvelar y entender? ¿Sería entonces posible un proceso más efectivo y rápido? Solo si cuando te muestre de esa sabiduría, tú decides mantenerla y fomentarla para que en la constancia el transmutar se haga posible. No hay atajos ni milagros gratuitos donde los demás salden nuestras deudas, como en nuestra cultura religiosa se nos ha hecho creer. Si estoy totalmente decidido y tengo todo mi interés en ello puesto, ¿qué puedo hacer con mis despistes de esos grandes lapsus de tiempo en que mi ego me reprime? Todo es cíclico y consecuente. Si en el primer intento solo logras un poquito de resultado, es cuestión de animarte por tales resultados conseguidos y proseguir. La impaciencia y el desagradecimiento son los peores enemigos. ¿Qué predisposición es la correcta para que las grandes derrotas no supongan los consecuentes efectos del abandono? Cuando se obtiene una estrepitosa derrota del 80% que no deja lugar a dudas de nuestro fracaso, si te fijas un poquito, ahí, muy en el fondo, existe un 20% restante de victoria. Si te focalizas en tal pequeña victoria y generas nuevas estrategias contra la restante derrota, en la siguiente partida tendrás más oportunidades de obtener mejores resultados. La vida es como una partida en los videojuegos. Si fallas a la primera, puedes seguir repitiendo hasta que consigues pasar de pantalla. ¿Y qué he de hacer con todas las deudas atrasadas que generan impedimentos en el avance o incluso retroceso? Hasta el que retrocede, cuando pone del interés ya expuesto bien direccionado, conseguirá reducir su retroceso.
no importa que en los inicios no se consigan resultados positivos, pues si se consiguen reducir los negativos, ello ya es un avance. Punto 2 del apartado F. Reflejo del mundo espiritual. En el mundo espiritual, todo tiene un pago. Nada se consigue gratis. Todo funciona con la ley del esfuerzo más efectivo. El mundo humano es el reflejo del mundo espiritual. Es, metafóricamente hablando, como si pudiéramos meter nuestras manos dentro del espejo para arreglar a esa imagen en la que vemos tan claros los defectos. Ya no existen excusas de que a mí mismo no me puedo ver y por tanto no me puedo arreglar. El resto ahora es tema de mayor o menor pereza y comodidad, pues aun con estas privilegiadas ventajas, algunos se despistan tanto que viven una vida ajena a esta, con todas las posibilidades que da. Y al pasar de los muchos años, tal vez les llegue algún que otro rayo de luz que les permita preguntarse: ¿qué he hecho de trascendente en mí durante tantos años vividos? ¿Cómo he aprovechado todo ese potencial que me proporciona la vida humana? ¿Cuántos seres floreros pasan desapercibidos a la evolución por este mundo, sin aportar ni recibir de los potenciales que nos permiten dar un gran salto evolutivo, excusados primero en la inconsciencia de la infancia, después en la conquista de la juventud, más adelante en la responsabilidad del adulto que saca una familia adelante, y finalmente con el esfuerzo final del abuelo que ya casi sin fuerzas se encarga de ayudar con los nietos? Y así se les pasa la vida suya, en una vida de ellos y para ellos, porque no entendieron que entre hueco y hueco tuvieron también que dedicarse de un necesario y requerido tiempo. Así, algunos vienen solo a dar oportunidad a otros para que ellos entiendan de esta oportunidad que la vida humana alberga. Nacidos para la crianza o nacidos para participar en el evolucionar. ¿Cuál es el destino que mejor se te encaja? ¿Aferrados a la familia a la que enardecen como baluarte más sagrado? ¿O individuos algo independientes que buscan sin ser saciados? Apartado G. Fundamentos del proceso de transmutación de la negatividad. Reciclaje. La negatividad es aquello que tenemos que reciclar, transmutar, para convertirlos de nuevo en elementos valiosos en nuestra vida. El no resolver esta transmutación o reciclaje acarrea acúmulos de elementos de desechos nocivos, vertederos, que pueden afectar a la salud. Así en nuestra mente sucede que de los 66.000 pensamientos diarios que nos llegan, una parte nutrirán y proporcionarán salud, y otra parte se convertirán directamente en desechos insalubres. Teniendo también en cuenta que los pensamientos nutrientes, una vez que han cumplido su misión de alimentarnos, el residuo restante se transforma en excrementos, para los que también será preciso reciclar o transmutar. Es por ello de la trascendencia que tiene comprender sobre la necesidad del buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos, no solo en nuestra vida cotidiana, sino también para nuestra mente, que en poco tiempo se llenaría de basura que la impediría funcionar.
Veamos entonces cómo funciona una planta de tratamiento de elementos negativos o residuales en nuestra mente. De los 66.600 pensamientos diarios que recibe nuestra mente, algunos serán considerados y utilizados como negativos neutros, YOMB, que alimentarán a nuestra mente morbosa, dando lugar a los tóxicos conflictos, YIN, que deberán ser transmutados o reciclados. Y otros serán utilizados como positivos o yin, nutrientes, que serán las herramientas necesarias para resolver y transmutar los conflictos en victorias, generándose así un circuito de retroalimentación donde uno alimenta al otro y viceversa, en este circuito de vida humana de opuestos en el que participamos de sus experiencias. Circuito neutro o potencialidad. Este circuito neutro no interviene sobre el hago, pero sí influye en él. Por tanto, es un elemento potencial. Primero, miedos. Son la consecuencia de fracasos del pasado los que predisponen al fracaso del presente y futuro, si no se rompe este círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Y si no se resuelve en este nivel, ello se incrementará y dará paso al siguiente paso de los rencores. Segundo, rencores. Son las ofensas de los fracasos las que generan los rencores que se acumulan y aferran, siendo más difíciles aún de erradicar, pues son las ofensas las que impiden del aprendizaje preciso para su transmutación y atraen de nuevo el conflicto para tener oportunidades de victorias, justo en ese área que más necesitamos. Recordemos lo de aprendes o te ofendes. Y si no se resuelve en este nivel, ello se incrementará y dará lugar al siguiente paso de los odios. Tercero, odios. Todo lo que no se puede transmutar, reciclándolo a útil para su nuevo uso, se queda en nosotros, estorbando y polarizando negativamente los nuevos pensamientos que recibimos, lo cual a veces se confunde con intuiciones de aviso de algo externo que nos ataca, pero en realidad es la propia creación de nuestros odios no resueltos quienes lo crean. Y si no se resuelve en este primer nivel de lo neutro, ello se incrementará y dará lugar al cambio de polaridad hacia lo yin o negativo, que representa al conflicto manifiesto. Circuito negativo o del conflicto. Representa al conflicto manifiesto, hecho ya realidad, al que se le ha de entender y tratar como el generador de oportunidades de victoria. Sin el conflicto resultaría imposible la evolución. Por tanto, no es un elemento a rechazar, sino a afrontar y transmutar, pues es solo él el que nos puede facilitar la consecución de victorias. Y será este segundo grupo el que tiene acceso al hago, si bien algo polarizado por la negatividad del circuito neutro del que se nutre. Es por ello que en este proceso de la mente damos esa consideración de que la mente es morbosa por naturaleza, y en estos cometidos y finalidades podemos entender las razones. Cuarto, temeridad. Es el que actúa con miedos en sus actos, lo que predispone a los extremos opuestos del posponer o imponer, siendo ambas situaciones un marear la perdiz que difícilmente resuelve, pero que sí puede abocar al quinto paso. Quinto, obsesiones y fobias. Son las que condicionan nuestro actuar cotidiano, los muchos poquitos y nuestro actuar terapéutico, los pocos muchitos,
abocando, si no se resuelve, al nivel sexto. Sexto, creencias y fe. Es cuando el efecto de nuestras obsesiones y fobias se manifiestan negativamente en nuestra vida. Y entonces, el consciente asume su existencia como un ente enemigo que ataca desde fuera, exógeno, cuando en realidad es algo interno, endógeno, consecuencia de todo el proceso de los 5 pasos anteriores que se enfocaron por este camino. Circuito positivo o de las herramientas. Está claro que si la sabiduría de esta creación nos dota del conflicto, también nos ha de dotar de las herramientas con que resolverlo y transmutarlo en victorias evolutivas. Pero también está claro que de nada servirían estas herramientas sin la existencia del conflicto yin y de por quién se hizo posible o donde se hace posible, lo yang. Séptimo, valentía. Los miedos que generan temeridad en nuestro actuar se transmutan con la valentía voluntariosa que surge de nuestro libre albedrío, al aprender, comprender y evolucionar. Pero también existe una opuesta valentía del desesperado que también tiene unos resultados similares. Octavo, justicia. Los rencores que generan obsesiones y fobias en nuestro actuar se combaten con la justicia, el orden y la ley, normas a respetar, que surge de nuestro aprendizaje, entendimiento y evolución en este tema. Noveno, perdón. Los odios que generan malas creencias y fe que influyen en nuestro mal actuar se transmutan con el perdón que surge desde nuestro aprender, entender y evolucionar, necesario a este respecto. No se trata de una mera intención o deseo, ya que requiere todo un proceso de aprendizaje y toma de conciencia que permita la evolución. Punto 10. Conclusión sobre la reciclación. Como seres programados para la evolución, todo lo expuesto es lo que justifica que nuestra mente sea morbosa por naturaleza. La atraen los conflictos, pues sin el conflicto no existe la posibilidad de victoria y por tanto de evolución. Quien interpreta el conflicto pendiente de transmutar como enemigo a ser esquivado o escondernos de él, lo único que se conseguirá es prolongar la intoxicación y desnutrición que genera. Podemos testar con radiestesia utilizando los tipogramas, cartas o fichas o las tablas de psicorrecoherenciación o similares que nos faciliten una combinación de arquetipo dual y trino, y ello nos dará más detalle del tema a trabajarse. Ejemplo. Supongamos que ante un conflicto que nos trae el paciente nos sale el 5-3, arquetipo dual 5 con arquetipo trino 3. Ello nos refiere a que su hago, encargado de resolver y conseguir logros, está pasando por una fase de conflicto con los odios acumulados que impiden su cometido. Y por tanto, para conseguir transmutar el conflicto que nos trae el paciente a trabajarse, se conseguirá o favorecerá el primero tener en cuenta transmutar esos odios residuales, sobre todo los concernientes al problema que el paciente trajo para trabajarse, pues no existen casualidades, ya que todo obedece a una ley causa-efecto, donde todo se encaja en su momento más oportuno. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Kojin. Pincha sobre nuestro logotipo para suscribirte gratuitamente a nuestro canal formativo y psicoterapéutico. Te recomendamos que estudies detenidamente estos vídeos para tu transformación y transmutación.
y recuerda dar en me gusta este vídeo